retomar clases de biología. De hecho, ya este es el penúltimo tema. Solo son 6 temas de biología. Pues el 5. Entonces, bueno, ya hoy estamos más cerca de terminar una materia. De todas las que tenemos por ahí avanzando, ¿no? Pero ya, de esto ya solo queda este tema y el que sigue, que es de ecología, que es súper fácil el que sigue. No es que este sea difícil, porque si lo comparan en realidad con cualquiera de las otras unidades de biología, esta es relativamente sencilla, ¿no? Pero sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle, ¿no? Evolución realmente tiene la cuestión de que por una parte tiene subtemas que pueden ser un poco escabrosos, como la teoría endosimbiótica de Margulis o así, pero que no son tan, digamos, usados o no son tan demandados en el examen, ¿no? El examen en lo que se refiere a evolución, pues suele preguntar lo clásico, Lamarck y la teoría de Darwin-Wallace, ¿no? Y el resto de teorías las deja un poco de lado. Si acaso se llega a centrar en la parte esta de las teorías del origen de la vida, ¿no? Pero en las otras que pueden ser un poquito más escabrosas, ahí lo dejan un poco más al aire, ¿no? Pero bueno, es la ventaja, ¿no? Que las teorías complicadas las vamos a ver relativamente de una manera, llamémoslo, sencilla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con las teorías del origen de la vida, ¿ok? Hay distintas, ¿ok? Y han ido cambiando a lo largo del tiempo. También tenemos la famosa endosimbiótica y la del caldo primigenio, ¿no? Que son a día de hoy las más importantes, pero pues a lo largo de la historia han habido varias teorías sobre cómo se originó la vida. Obviamente la primera que existe es la del creacionismo. La del creacionismo pues se basa en la creencia o en la idea de que hay un ser supremo que fue el responsable de crear todo, ¿no? Algunos creen pues que fue Alá, otros pensarán que fue Jehová, otros pensarán que fue Chabelo, ¿no? Otros pensarán que fue el monstruo de espagueti con albóndigas. Religiones hay para dar y regalar. Pero en general ese es el primer gran bloque de teorías, la creacionista, ¿no? O sea, el supremo llega y crea todo como es. La teoría creacionista no acepta la evolución porque es fijista. ¿Qué es esto de que sea fijista? Significa que todo se queda fijo, ¿ok? Más explícitamente. Como hay un ser supremo que creó las cosas, las creó tal y como las conocemos. Por ende, así como las creó, se mantienen a día de hoy y nunca han cambiado, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que es fijista, ¿no? Que algo se queda fijo, así como fue creado por dicho ser supremo, así se va a quedar y no lo va a cambiar nada, ¿no? Entonces, por eso este cúmulo de teorías creacionistas no aceptan propiamente la evolución, ¿sí? Luego, con el paso del tiempo, hubo habiendo otras y llegó lo que fue la generación espontánea. La generación espontánea es una teoría que inicia muy temprano en la historia
incluso en el periodo de la antigua Grecia, ¿no? Entonces, es una teoría que es antigua, pero que se mantiene bastante fija, o sea, se mantiene como una posibilidad real, pues casi hasta, bueno, no casi, para ser específicos, hasta 1864, ¿no? Entonces, digamos que es una teoría importante que abarca desde, pues, ¿qué les gusta? Por ahí del 400 antes de Cristo, durante la época clásica de Grecia, hasta 1864, que ya se refuta que no existe como tal la generación espontánea. Pero ya hablaremos, ya ahorita nos metemos un poco más a fondo en esto. La teoría creacionista, de la generación espontánea, nos indica que la vida se origina en la materia orgánica, lo que se llama abiogénesis, ¿no? Abio de no vivo, pues, génesis que origen, ¿no? Entonces, la cosa se origina de las cosas no vivas. Entonces, por ejemplo, ¿qué se pensaba? Bueno, pues, recuerden que, por ejemplo, ¿quién de aquí es de área 4 que haya tomado que haya tomado conmigo clases de filosofía? Digo, si no voy a preguntar hacia el aire y no va a haber nadie que, que me sepa decir, o que más o menos le vaya bien en filo, ¿no? Nadie de área 4 o nadie que se medio defienda en esto de las filosofías, ¿no? ¿No? Bueno, Yo. eh, ¿cuál era el arjé según Empedocles? Ay, no me acuerdo. Había distintos arjes. Estaba el agua, el que creía que era el fuego. Había muchos, pero no me acuerdo de cuál era el de Empédocle. Bueno, al menos te acuerdas bien de que, a ver, Empedocles era el que creía que todo venía de los cuatro elementos, ¿ok? Fue de los primeros, el primero que plantea la posibilidad de distintos arjes, ¿no? Entonces, Aristóteles incluso apoyó en su momento la idea de Empedocles de que todo estaba formado propiamente por los cuatro elementos, pero que en distinta proporción, ¿no? Entonces, en general, eso significaba que todo estaba hecho de cosas no vivas, ¿no? Podemos decir que el agua, la tierra, el fuego, el aire son cosas que podríamos considerar propiamente no vivas. Entonces, de ahí viene un poco la idea, ¿no? Para tener un poco de contexto de dónde va saliendo estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí, no lo fijamos como que ahí está el inicio de la teoría de la generación espontánea, pero tiene, digamos, pues, sus bases ahí. Ya algo más fuerte la teoría inició durante el 1620, ¿no? Que en 1620 hubo por ahí un monje, ¿no? Sabemos que en la Edad Media vivían los monjes en los monasterios, no tenían mucho que hacer, y básicamente un monje se le ocurrió, no me pregunten por qué, dejar en una habitación oscura y sola ropa usada, ¿no? O sea, me refiero no ropa limpia, sino que ya había sido previamente usada, semillas de trigo, ¿no? Las deja ahí 20 días, bueno, 21 días para ser exactos, y regresa y ya no están las semillas y encuentra ratas, ¿no? Entonces, a lo que llegó su conclusión fue, pues yo dejé aquí 21 días estas semillas de trigo con ropa sucia, pues seguramente de aquí, de esa suciedad de inmundicia salieron las ratas, ¿no? Digo, hoy cualquiera le diría, oye, no sé de qué fumas, pero invita, ¿no? Porque yo también quiero pensar que las ratas se originan de las semillas de trigo. Pero en general, para que me entiendan, va por ahí. Por ahí son los tiros de la teoría de la generación espontánea, que de la materia inorgánica proceda materia viva. Después está en 1748 un carnal que se llama John Needham,
Eh, que, bueno, perdón, me salté el 1668, perdón, antes de Nittman. Eh, es una buena opción, ¿no? Ahora resulta que el Rattata, ¿no? Es un Pokémon tipo planta, ¿no? Porque las, eh, las ratas provienen de semillas de trigo, ¿no? Entonces, es una posible teoría, ¿no? Si se quieren hacer videos en YouTube, ya saben, los Rattata en realidad son tipo planta. Pero bueno, antes de Nittman, se me fue la historia, en 1168 está Francesco Redi, ¿no? Que plantea ya no esta parte de la abiogénesis, sino de la biogénesis, ¿no? Es decir, ¿qué hace este canal Francesco Redi? Francesco Redi deja carne, ¿no? En un frasco a que se pudra, ¿no? A que se eche a perder. Eh, la diferencia es que a una le pone una gasa en la tapa del bote y a la otra lo deja así. En la que deja libre, por así decirlo, se da cuenta que ahí, por eso no la mete en un frasco, la deja simplemente ahí estar. Se da cuenta que en esa que no estaba cubierta de nada, eh, pues había larvas de mosca, ¿no? Eventualmente moscas. Pero se dio cuenta también que en la que sí ponía gasa, las larvas de mosca estaban y se quedaban en la gasa y no en la carne. Es decir, que más bien era que las moscas llegaban y dejaban ahí las larvas. No es como que las larvas surgieran de la carne putrefacta. Entonces él plantea ya esta biogénesis, es decir, que lo vivo viene de cosas vivas, ¿no? Que no puede provenir algo vivo de algo que no se considere materia viva, ¿no? Entonces ahí está este como que hace temblar de cierta manera la teoría de la generación espontánea. Después, recordemos que también toca después que se descubra la célula por John Luke eh, y sí, Hooke, perdón, no John Luke, Hooke, por Robert Hooke, ando como entre biólogos y filósofos. John Luke es de la ilustración, Robert Hooke es el que descubre la célula y claro, si bien él la descubre, no se vuelve, digamos, algo común de usar en el algor científico hasta que Leeuwenhoek ya como que empieza a meterle más a esto, ¿no? Entonces, con la existencia ya del microscopio, de las células, Nitman en 1748 esteriliza agua, la hierve y la deja, ¿no? En una tapada con un corcho. Y está esterilizada, ahí no hay nada más que agua. Y días después la revisa bajo microscopio y hay microorganismos, ¿no? Ahí más bien era que había esterilizado el agua, pero no el corcho, ¿no? Entonces, digamos que si bien Francesco Redi había como hecho medio temblar la teoría de la generación espontánea, eh, el propio Nittman parecía volverle a dar auge. Así hubo otro en 1765 que digo, no puse a tantos, tampoco es que pregunten sobre estos experimentos para que más o menos me entiendan cómo fue la cosa. Que fue Lázaro Spallanzani, que corrigió a Nittman, ¿no? Porque en vez de meter o de sellar con un corcho, hizo un sello hermético del agua esterilizada y no hubo microbios ahí, ¿no? Porque sí metió bien como tenía que ser. Hermético, quitando el aire, porque en el aire también existían microorganismos. Entonces, por eso entraron. Bajo este término de que en el aire también existen microorganismos, el que llega
y digamos que dice aquí mis chicharrones truenan, se sienta y le enseña a todo el mundo cómo se hace la demostración de que no existe la generación espontánea es Luis Pasteur. Pasteur en 1864 hace el famosísimo frasco o atrás de cuello de botella, que es este todo mal dibujado que está aquí. Ya sé que no parece para nada, nunca pensaron que eso iba a ser un matraz cuello de botella. Déjame ver si tengo por aquí la imagen y no me dibujo todo feo. Matraz cuello de cisne, ¿no? Aquí está la imagen, confiable. Entonces, bueno, ahí está. Este es el matraz cuello de botella. Como pueden ver, es prácticamente idéntico a mi dibujo. Yo debí haberme metido a Bellas Artes en vez de a la UNAM, pero bueno. Entonces, este matraz de cuello de botella que tiene de chiste, ¿no? O sea, pero la intención es lo que cuenta. Bueno, este matraz cuello de botella, pues, dale con cuello de botella, matraz cuello de cisne, perdón, no sé qué tengo con decirle cuello de botella. El matraz cuello de cisne, lo que hace Pasteur es pone aquí un cultivo estéril, ¿ok? Es decir, es una sustancia diseñada para que ahí se cultive algo, ¿no? Pero lo pone estéril. Y ¿qué tiene de interesante este matraz cuello de cisne, ¿no? Pues como Spallanzani había dicho en 1765, casi un siglo antes de que Pasteur haga esto, pues era lo del aire. En el aire también existen microbios y entonces por eso entran por el sello si no es hermético. Entonces, digamos que Pasteur se saca el chorizo argentino y lo pone en la mesa y dice, ¿cómo que no se puede hacer quitando el aire? Y con este matraz cuello de cisne, lo que ocurre es que la primera parte, ¿no? Digamos que del doblez que queda más hacia abajo, por aquí puede entrar el aire, pero ya no puede subir, ¿no? Por mera física y mecánica, ya no existe la posibilidad de que la presión le dé para subir hasta acá y que los microorganismos lleguen a, al cultivo, ¿no? Dato curioso, hoy todavía está, creo que en un museo de París, si no recuerdo exactamente cuál, está el cultivo de Pasteur y sigue estéril. O sea, desde 1864 esa madre se ha mantenido estéril porque sí, el matraz cuello de cisne es un hack, está usando cheats y digamos que es infalible, ¿no? Y su cultivo sigue estéril. Sí, dato curioso de ahí, saqué varias info. Lamentablemente ese no lo tengo en PDF, ese lo saqué en la Biblioteca General de la UNAM, cuando se podía ir a bibliotecas, pero sí, está bueno. Si alguien lo consigue en PDF, rólelo, pero sí está, de ahí saqué bastante información de esta parte de la unidad. Bueno, el chiste, después del matraz, ¿no? de Pasteur, pues bueno, ya se demostró que ni lo genera la vida no lo genera un ser supremo, ni tampoco se genera de la nada, ¿no? De materia inorgánica. Entonces, se la fumaron, pero de una fina, ¿no? Se fumaron de la que dejó ronco a José José. O sea, se fumaron una buena, ¿no? Y se inventaron, ¿no? Que entonces lo que hace, digamos, que las cosas estén vivas
es una fuerza vital, ¿no? No, no onda vital, no es doblaje español. Exacto, denle a los humitos, pero nunca a los porros. Bueno, a menos que entren en la UNAM. Ya que entren en la UNAM, probablemente haya alguno de ustedes que se convierta en el grifo del salón, ¿no? Son las cosas que hay que afrontar cuando te vuelves chairo de la UNAM, ¿no? Pero bueno, eh, esta fuerza vital, ¿no? Hace que la materia inorgánica se convierta en orgánica. ¿Cómo surgió esto? ¿O cómo salió la idea? Ojalá hubiera sido con algún estupefaciente o algún psicotrópico, pero lamentablemente no fue así. Básicamente, por las mismas épocas que Pasteur, alguien descubrió eh, ciertos químicos que sintetizó en un laboratorio, pero que estos compuestos químicos eran al mismo tiempo los que conformaban la orina, ¿no? Tanto de animales como de humanos, ¿no? Pues se dio cuenta que había ahí esos compuestos y decía, a ver, pero yo los saqué no de una vejiga, ¿no? Los sinteticé en un laboratorio. Entonces se pensó, si puedes producir los mismos elementos, los mismos compuestos en un laboratorio, quiere decir que tiene que haber un algo más que les dé vida, ¿no? Entonces por eso de aquí salió esta idea del vitalismo, ¿no? De que si químicamente es lo mismo, tiene que haber un algo más, ¿no? Si fueron medio metafísicos los carnales y que pues, mira, hay una fuerza vital que hace que la materia inorgánica se convierta en orgánica. Entonces ahí quedó. No fue muy popular, no la pelaron mucho. Y al final, de las que más quedan a día de hoy, es la famosísima panspermia de August Arrhenius, ¿no? Que en 1908 postuló que la luz captura, digamos, esporas, ¿no? Y las transporta hacia la Tierra, ¿no? Es decir, la panspermia es la idea de que aliens, ¿no? La respuesta para el origen de la vida es aliens, ¿no? Nos pusimos bien History Channel a las 12 de la noche, pero sí. Básicamente, lo que Arrhenius pensó fue, ya que la luz puede propiamente comportarse tanto como una onda como materia, que ya lo veremos después más a fondo en física, esto del modelo corpuscular y ondulatorio y el fenómeno fotoeléctrico de Einstein, en general es como que, pues si puede interactuar con materia, en algún momento en el espacio, ¿no? Había esporas, ¿no? Y con la luz llegaron a la Tierra. No planteó realmente muy a detalle esta parte, ¿no? Pero pues ahí la dejó. Y bueno, al final puede ser, ¿no? Eh, tiene muy, repito, tiene una explicación muy History Channel a las 12 de la noche, aliens, ¿no? Pero bueno, después estuvo Paul Becquerel, que es uno que trabajó después con Rutherford, pero no nos vamos a meter ahorita en eso de física contemporánea, pero básicamente cuestionaba un poco la teoría de la panspermia por el espacio, las cualidades de radiación, baja temperatura y vacío casi absoluto, como para que algo viviera, ¿no? En el espacio, ¿no? Ahora, en los 60s, digamos que se encontraron en meteoritos aminoácidos, hidrocarburos y bases hidrogenadas, ¿no? Compuestos orgánicos sí, pero no vida propiamente. Pero se dijo, si esto lo encontramos en un meteorito, ¿por qué no en algún momento algo cayó a la Tierra y de ahí empezó todo? De hecho, en el 69, cuando regresó el Apolo 11, en la cubierta se hizo un análisis de en contacto con qué había estado la cubierta del Apolo 11
y se encontraron bacterias que no eran propiamente con la Tierra. Entonces, bueno, al final es ahí un poco más eh, de por la anécdota, ¿no? Lo de la teoría de la panspermia, porque al final la chida, la que neta es aceptada hoy en día como la posible y real, digamos, teoría de la creación o el origen de la vida en la Tierra, es la teoría quimiosintética de Oparin, ¿ok? ¿Le puedo cambiar de diapositiva? Digo, para pasar ahora sí a la teoría de el buen Oparin. Ok. Pues bueno, ¿qué es esto de la teoría de Oparin? Bueno, la teoría de Oparin es conocida por la teoría de la sopa elemental o el caldo primigenio, ¿no? Eh, el nombre es básicamente, si quieren saber por qué se le dice sopa primigenia, bueno, caldo elemental o sopa primigenia, fue como siempre, ¿no? Tuvo que ser un periódico amarillista, ¿no? El que en una entrevista dijo Parin, pues es algo así como un caldo de cultivo, pero originado eh, en las fases primigenias de la Tierra. Algo así más o menos dijo. Obviamente en English, pero así dijo y le pusieron caldo primigenio. Vaya dato perturbador, ¿no? Ahora sí. Pero bueno, ¿qué es esto de la sopa elemental, el caldo primigenio? Oparin, eh, digamos que plantea bastante, bueno, que son dos, Alexander Oparin y John Handel, ¿no? En general, surge un poco antes de ellos, aunque es Oparin y Handel los que le dan, digamos, la estructura que se conoce popularmente como la teoría del caldo elemental. Entonces, Haldane y Oparin toman un experimento que surgió en 1924, ¿okay? Que fue el experimento Miller-Urey, ¿no? Que es justamente este que pueden ver aquí, esta imagen, es el famoso experimento Miller-Urey. ¿Qué es este experimento Miller-Urey? En, en el origen de las especies eh, el buen, iba a decir Newton, perdón, de Darwin, ¿no? Plantea a manera muy esbozada, ¿no? Muy superficial, un poco de cómo inicia la vida en la Tierra, ¿no? Porque claro, sus teorías están más enfocadas al desarrollo de los organismos que en general del origen propiamente de la vida. Pero más o menos Darwin inicia esta teoría diciendo que tuvo que haber algún tipo de organismo muy sencillo en el inicio de los tiempos, del cual en algún momento se pudo dar la opción de que evolucionara hasta llegar a organismos más complejos como los que somos hoy en día, ¿no? Entonces digo, tenemos que empezar de alguno muy, muy, muy sencillo. Entonces, de esta idea, Miller-Urey, en 1924, recrean las condiciones que se teoriza existían en la Tierra durante aquellas buenas épocas, ¿no? En general, lo que tenían, piensen ustedes que, por contexto, hace 4.6 millones de años se creó el sistema solar, hace unos 4 está digamos, propiamente entre hace 4 millones y 3.5 millones de años atrás, se cree que en ese periodo está el origen de la vida, ¿no? Entonces, obviamente para la época de la Tierra tiene que haber, están condiciones no muy
óptimas como para que se desarrolle algo muy, digamos, muy complejo, ¿no? Pero bueno, recrean más o menos las características de la Tierra metiendo mucha agua, H2O, monóxido de carbono, y luego está este CH4 y NH3. El CH4 es metano y el NH3 es amoníaco, ¿ok? CH4 metano, NH3 amoníaco, ¿ok? Entonces, bueno, recrean esto, como pueden ver aquí hay agua, ¿no? Que era el océano, ¿no? Del que se recrea que pues, las condiciones del océano estaban ahí, y aquí estaban propiamente los gases, ¿no? El vapor de agua, metano, amoníaco, hidrógeno, gas y monóxido de carbono, ¿no? Los gases que conformaban la atmósfera primitiva. No, se cree que todavía no se formaba la capa de ozono, entonces propiamente no mete ningún filtro. Y las propias características de la atmósfera producían cantidades importantes de relámpagos, ¿no? Entonces metieron chispas eléctricas para hacer, digamos, de suplir esa parte de la electricidad, metieron agua fría y ya. Entonces, toda esta parte reaccionaba y al final lo que obtuvieron fueron la sintetización de algunos nucleótidos, ¿no? Sobre todo por el amoníaco, que tiene N, ¿no? Porque no tiene nitrógeno, entonces pudieron obtener ciertas bases nitrogenadas, o sea, llegó para que obtuvieran esas cosillas de las que hablábamos en los meteoritos, ¿no? O sea, como que por ahí parecía que la cosa tenía sentido. Luego llega Alexander Oparin y se dan cuenta que esta son agrupación de moléculas primitivas que existieron en el origen de los tiempos, ¿no? Son los que meten propiamente la idea de que no existía la capa de ozono, rehacen el experimento de Müller-Urey y meten radiación, ¿no? Que digamos que emularía también a los volcanes de la época. Y bueno, al final queda este caldo primitivo, ¿no? Que se conforma de hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, energía, y se crean los famosos coacervados, ¿no? Son, repito, como estructuras orgánicas muy, muy sencillas, pero se cree que de ahí ya ahora sí puede saltar, ¿no? Y entonces formarse propiamente la teoría. Al final la apoyan otros más, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama este carnal? Cyril, es un hindú, y veamos la complejidad. Cyril Ponameruma, una cosa así, ¿ok? Ponamperumpa, no me acuerdo. Que básicamente recrean con más exactitud la atmósfera y la hidrosfera, crea ahora sí la sopa primitiva, ¿no? Por eso queda al ser más a base de líquidos, pues eso gana un poco el nombre, ¿no? Y casi cualquier fuente de energía en esta sopa diseñada por Cyril se transforma, ¿no? En moléculas más complejas. Desde ahí un poco. También está un canal que se llama Cindy Fox, ¿no? Que crea unas microesferas que de nuevo crean reacciones metabólicas, ¿no? Basadas en los experimentos anteriores y bueno, se cree que es como modelos precursores de las primeras células. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Que algo en las condiciones propiamente de la Tierra hace unos cuantos millones de años, vieron la posibilidad de que se empezaran a formar cosas muy simples, pero que poco a poco se fueron haciendo, digamos, más complicadas, ¿no? ¿Alguna duda acerca de las teorías del origen de la vida? En especial la quimiosintética de Oparin-Haldane, ¿no? ¿Todo ok? ¿Todo good? ¿Cómo sería su concepto de cada uno?
¿Cómo? Entonces, ¿cómo que el proceso? O sea, ¿cuál es la idea central en pocas palabras de cada uno? Pues mira, la idea central es recoger este postulado de Darwin de tuvo que haber un organismo muy, muy, muy simple, muy poco desarrollado, del que eventualmente se pudiera ir haciendo cada vez más complejo hasta llegar a una forma de vida como la concibimos hoy en día, ¿no? Entonces, simplemente es recrear esas condiciones para comprobar que efectivamente en esas condiciones se conformaban moléculas orgánicas complejas, pero que tampoco eran muy gran cosa en la complejidad, ¿no? Va por ahí, ¿no? Entre lo que es la teoría quimiosintética y la endosimbiótica, bueno, quimiosintética de Oparin-Heyden y la endosimbiótica de Margulis, son las que se pelean a día de hoy entre cuál es la más aceptada. O eres de Oparin o eres de Margulis, ¿no? Un poco va por ahí. Bueno, responde esa pregunta. No sé si te quedó claro eso de, en pocas palabras, cómo es eso. Que hay que descubrir si se formaban estas moléculas en el sentido más básico. Sí, gracias. Bueno, Yo tengo una. a ver, dime. ¿Cuáles fueron las fuentes principales de energía en la Tierra primitiva de Oparín? Pues bien, realmente quien plantea no es propiamente Oparin, sino inicia con Margulis, perdón, Miller Urey, ¿no? Que básicamente, ¿qué ocurre? En la atmósfera original, ¿no? No se formaba en su momento todavía lo que es la capa de ozono, ¿ok? Entonces sabemos que la capa de ozono es la que, digamos, guarda la Tierra junto con el campo electromagnético bueno, el campo magnético, más bien para ser exactos, de la radiación. Entonces, entre la cantidad de radiación, por lo tanto, una cantidad importante de calor. Eso hacía que los gases de los que hablamos, el amoníaco, el metano, el monóxido de carbono, estén muy presentes en la concentración del gas de la atmósfera, ¿no? Entonces eso producía una cantidad bastante importante de tormentas eléctricas. Por eso es que se meten chispas y electrodos en el experimento de Miller-Urey, porque se teoriza que la fuente de energía que producía propiamente esa capacidad de sintetizar de moléculas sencillas en unas más complejas era la electricidad proveniente de las tormentas eléctricas de la Tierra primitiva. Va por allá, por eso meten los electrodos para recrear un poco esas condiciones de electricidad propiamente. Gracias. ¿Alguna otra duda? O pasamos a endosimbiosis. ¿No? ¿Todo ok? Vamos a darle entonces, a la siguiente. Entonces, la teoría endosimbiótica de Margulis, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Hoy propiamente en el Día de la Mujer, bueno, les presento a la científica más importante de la biología contemporánea, ¿no? Porque, digamos que Miller-Urey se centra más hacia los años 50, cuando se comprueba perfectamente su experimento, y Margulis lo hace, si bien la teoría inicia un poco por ahí de los años 20, ella la perfecciona en 1967 y hasta 2011 la estuvo perfeccionando. Es digamos que la científica, Lynn Margulis, es la científica en la biología más importante entre las más importantes de la edad contemporánea, ¿no? Desafortunadamente ya
falleció en 2011, ¿no? Pero pues quedó ahí su teoría de la endosimbiosis. Si les interesa profundizar, de donde saqué esto fue del libro que se llama Biología Conceptual, de Luis Antonio Mendoza, ¿no? Es de la editorial Trillas, así. Ahí está Ella fue esposa de Carl Sagan, ¿no? Ahí sí, en el chisme, ahí sí te agarro ahí, me agarras más en curva. Vamos a, si hay alguien que lo sabe todo, y no soy yo, es San Google, ¿no? Nos vamos a ver cuál fue la onda con Lynn Margulis. Efectivamente, fue cónyuge de Carl Sagan, nada más. Físico, una físico y una bióloga. Yo no sé ustedes, pero a mí me suena muy referencia de Big Bang Theory. Yo lo dejo ahí a la imaginación colectiva, pero a mí me suena mucho a que es una referencia, ¿ok? Pero bueno, entonces, ¿cómo queda esto de la propia teoría endosimbiótica? Pues bueno, la teoría se llama endosimbiosis por la palabra endocitar, que es algo así como comerse, entre comillas, una célula que se come, entre muchas cosas, a otra, pero no la digiere, sino que se queda ahí, digamos, adentro. ¿Qué pasó? Bueno, en general, eso es la teoría endosimbiótica. En pocas palabras, es que una célula contiene a otra, ¿ok? Pues se llama endosimbiosis, ¿ok? Endo de endocitar, que es como absorber una célula, y simbiosis, que cada una se beneficia de esta propia unión. Entonces, bueno, todo inicia en la primera década del siglo XX, con un ruso, si no me recuerdo, que se llama Konstantin Merezhkovsky, ¿no? Que propone, ¿no?, esta idea de que en los tiempos originarios no se centran tanto en cómo surgió, ¿no?, sino que toman desde la idea de ya hay células, ¿no?, y entonces cómo esas células evolucionan hasta llegar al tipo de células que son a día de hoy, ¿no? No se centra tanto en el origen como lo es la teoría quimiosintética de Opari. Pero bueno, repito, después Lynn, Margulis, la empieza a trabajar desde 1967 hasta el día de su muerte ahí en 2011, murió en Massachusetts. Bueno, ¿no? Y a día de hoy es la actual, ¿no? Es como entre Oparin, que poco a poco va quedando un poco sin tanto, por así decirlo, ¿no? O sea, en vez de centrarse en las bases de aquí se originó la vida, es como, ya, suponemos que ya existe la vida, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que llega a ser lo que es, ¿no? Entonces todo inicia, ¿no?, así como cuento de Disney. Había una vez, hace 2.700 millones de años, que existían unas características de la Tierra un poco digamos, puntiagudas, ¿no?, peliagudas, que es una gran cantidad de azufre y mucho calor, ¿ok? Entonces existían dos tipos de células, la arquea, ¿no?, y la bacteria. La arquea era la que propiamente se alimentaba de este azufre y calor, ¿no? Y la bacteria era anaerobia, hacía todo a través de fermentaciones, todo más sencillo, ¿no? Entonces, es la primer célula eucarionta, ¿ok? Entonces ya es una célula que puedes decir, esta arquea ya es la primera célula que puedes decir, ok, ¿cuáles son las características de una eucarionta? A ver, ¿quién me dice? Pregunta clásica de examen, ¿cuáles son las características de una célula eucarionta? ¿No tiene núcleo?
Al revés, Medio la procarionta intermedio es de la que 10 carece de un micras, núcleo definido. A ver, primero Carlos, que no te acabé de escuchar, perdón. dijiste eucariota. Eucarionta. Son arriba de 10 micras, por núcleo y unas células grandes. Ok, bien. ¿Y qué habías dicho tú, Vania? Perdón, también, que no terminé de escuchar bien. ¿Cómo? Ah, no, le preguntaba a Vania qué era lo que había dicho, porque tampoco la había alcanzado a escuchar correctamente. Eucariotas. Ok. Bueno, entonces, no. La eucariota también, tanto es animal como vegetal. Procariota, pues está en. Ahorita veremos la tabla esta de la división taxonómica, pero no va por ahí. La procariota es una célula menos desarrollada, por así decirlo. Tiene un ADN más por ahí flotando, sin un núcleo bien definido, tiene menos organelos y ya la eucariota es señora célula más compleja, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? En general, lo de las 10 micras, el núcleo definido, el ADN en la estructura bicatenaria, de doble hélice, esas cosas. ¿Okay? Entonces, bueno, entonces ahí está. La eucarionta, ¿no? Propiamente no es directamente aerobia, pues se, se, se alimenta del azufre y calor. Luego pasan 700 millones de años, hace 2 millones de años exactos, viene la primera eucarionta aerobia, ¿ok? Entonces, ahora hay eucariontas, digamos, que no es aquí es un poco revuelto porque no es lo que estamos acostumbrados, pero así se teorizó que fue. Primero eucariontas anaerobias y luego bacterias aerobias. Es decir, normalmente hoy es al revés. La bacteria suele ser anaerobia y la eucariota aerobia, ¿no? Pero inicia un poco ahí una cosa rara. Así se la viven hasta hace 1.200.000 años, ¿no? Que ahora las eucariontas ya son propiamente aerobias y luego de bacterias fotosintéticas, ¿no? Entonces, al final, lo que ocurre es esta endocitación, es decir, que la eucarionta absorbe a una bacteria fotosintética o en general alguna bacteria que pueda ser de respiración a través de oxígeno, que empezó a ser el gas más abundante, ¿no? Y entonces, en vez de que se la comiera, o sea, la digiriera, la desintegrara, por eso se llama endocitar, porque se la come entre comillas y queda dentro de su citoplasma, pero no está propiamente digiriéndola, ¿no? Entonces así allá va la teoría de la endosimbiosis, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas, ¿no? De esta teoría? Se encuentran en la mitocondria, ¿no? Y los cloroplastos, ¿ok? Por eso les digo, tanto la bacteria fotosintética, que serían ahora los cloroplastos, como en su momento la bacteria aerobia, que ahora son las mitocondrias. Entonces, bueno, en general, es porque cada una de estas tienen su propio ADN, es decir, durante la famosa meiosis, mitosis, ¿no? Entre los seres humanos, las mitocondrias se duplican por aparte de la célula, o sea, tienen su propia estructura de ADN y se duplican además de, digamos que por aparte de los demás organelos y de las más cosas que están en la célula, ¿no? Tienen un ADN propio. Hay la fagocitosis, se comprueba porque hay doble membrana. Tanto el cloroplasto tiene su membrana
¿no? Tanto la mitocondria y su membrana, además de la membrana normal, ¿no? Por eso, por ejemplo, el aparato de Golgi no tiene su propia membrana, el retículo endoplásmico no tiene su propia membrana. Es el único organelo que cuenta con una membrana propia. Luego las 3 divisiones de fisión binaria en la meiosis, es un poco más complicado. Digamos, las ribosas propias de cada uno, ¿no? La ribosa 553 de la mitocondria y la 705 del cloroplasto, ¿no? Y el trabajo autónomo que hacen con las propias proteínas. En general es como que mucha cosa, pero a la manera sencilla eso es, ¿no? Una célula para ahí de hace 1.200.000 años atrás fagocitó, endocitó a otra y empezaron a trabajar juntas, ¿no? Una bacteria aeróbea y una eucarionta bien desarrollada, ¿no? Eso es, así en 3 palabras, la teoría endosimbiótica de Margulis. ¿Duda con alguna de estas partes? ¿No? ¿Puedes repetir sus partes resumidas? Es que yo me revolví mucho. Sí, yo aquí me extendí un poco más por, pues, propiamente aquí la banda de área 2, ¿no? Que hay que entender un poco más a fondo, ¿ok? Por eso aquí está más fácil de entenderlo con el diagrama. Lo azul es mi célula eucarionta anaerobia, ¿ok? Es decir, una más desarrollada pero incapaz de usar oxígeno. Un así se Se trabó. Hace, ¿sí me escuchan o se traba? Se traba mucho, ¿podría volver a repetir? A ver. Uy. Qué gusto y no conecté la tableta. Escribir con mouse está horrible. Hace 1.200.000 años atrás, ¿ya me escuchan mejor? ¿O todavía? Sí. Ok. Entonces, bueno, hace 1.200.000 años ocurrió esto, ¿no? Que propiamente una eucarionta anaerobia endocitara a una bacteria aerobia. Entonces se formó lo que es en la célula animal la mitocondria y en la vegetal el cloroplasto, ¿no? Empezaron a trabajar juntas y pues se llama endosimbiótica. Endo por lo de endocitar, de comer y dejar adentro de la propia célula, y simbiótica, que es una relación en la que ambos se benefician, ¿no? Así, digamos, para resumirlo un poquito más, si menos complejo, pues para los de área 3 y 4, ponerlo relativamente más sencillo. ¿Así ya queda más claro o todavía quedan dudas? Ok. Entonces, bueno, ahora sí vamos con las teorías que, como diría mi abuelita, nos cruje chencha, ¿no? Empezamos con
la teoría de Lamarck, ¿ok? Entonces, dejen paso esta hoja. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a empezar con, bueno, Lamarck realmente no es de las primeras, digamos, llamemos sujetos que teorizan las ideas de la evolución, ¿no? Aristóteles desarrolló un trabajo que se llama la escala nature, ¿no? Simplemente significa escala de la naturaleza, que básicamente dice que tanto los seres como tanto los animales como las plantas buscan, digamos, un avance, ¿no? Algo así propiamente como lo que decía Lamarck de estas ganas o búsqueda de la perfección. Pero por ahí, Aristóteles plantea en esto de que la naturaleza tiende en su propia esencia a ir cambiando y mejorando, ¿no? Luego, por ejemplo, está, ¿cómo se llamaba este? Era geólogo, ni siquiera era biólogo, Luis Agassiz, que propuso que cada nueva generación, ¿no? Cada generación más moderna, existía una determinada catástrofe, ¿no? Que hacía evolucionar, ¿no? O que las especies cambiaran, ¿no? Y básicamente decía que los registros fósiles lo llevaban a estas conclusiones, ¿no? Perfectamente podríamos decir que, de cierta manera, por ejemplo, efectivamente la catástrofe de el meteorito que nos, digamos que se funó a los dinosaurios, pues tiene una importancia considerable en la evolución de que las especies llegaran a ser lo que soy. Que bueno, realmente no se murieron por el meteorito, fue otras cosas, pero no tenemos tiempo para meternos en historia biológica, ¿no? Así después tuvo James Hummel, ¿no? Que desarrolló la teoría del uniformismo, o luego este otro geólogo, este era inglés, Charles, ¿cómo se llama? Lyell, bueno, sí, creo que Lyell sería, creo, la pronunciación correcta de su apellido, ¿no? Que en general refinó este uniformismo de Hutton, de James Hutton. Entonces, Lamarck no es la primera persona que piensa en la teoría de la evolución, pero bueno, al final, nuestro naturista francés favorito, Jean-Baptiste Lamarck, ¿no? Pues fue el primero ahora sí en postular una teoría de la evolución en el sentido que ya la llamó propiamente evolución. Hasta ahorita había sido cambios, transformaciones, pero nunca había sido llamado propiamente evolución. Pues es que, ¿no? Como que sí podemos decir que es el primero en postular algo llamado evolución, pero los antecedentes también nos dicen que, o sea, como que hay otras cosas antes que propiamente fueron evolución, y no se llamaban propiamente así, como por ejemplo en la historia de la administración, ¿no? Propiamente la división de los trabajos surgidas durante la edad primitiva era una forma de administración, al igual que las famosas polis durante la edad antigua, pero no se llamaba administración. Hasta la revolución industrial es que le meten el nombre de administración, luego está por ahí de los 1800, ¿cómo se llama este carnal? Foutón, que es el padre de la administración científica, ¿no? Entonces, y ahí también el padre de la administración moderna. Es como que, aunque no se llamen propiamente en la antigüedad o antes de alguien de una manera, tienen un poco la esencia de ser, ¿no? Por ejemplo, dato curioso, ¿alguien sabe
de qué periodo viene ponerle cara de alguien importante a la moneda o a los billetes? ¿En qué cultura se inventaron esa tradición? No es la romana. Exacto. Especialmente con Julio César. Con el César. O Ajá. sea, entonces, con Julio César entra esa parte de ponerle tu careto a una moneda porque eres el César y porque eres chido. Entonces, esa es una forma de propaganda, ¿no? Pero obviamente Julio César no lo llamó en ese entonces propaganda. También su Guerra de las Galias es un texto propagandístico, pero propiamente no fue llamado propaganda. La propaganda más o menos va surgiendo hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, que no se llame propiamente de una manera no quiere decir que no sea eso, ¿no? Es la frase que más podría ir hacia, al menos hacia el sentido propagandístico, es salve César, ¿no? Y podría ser como la que más va sobre ese sentido, pero bueno. Entonces Lamarck, este francés, postula lo que es su teoría del transformismo, ¿no? La cual indica que los organismos no son estáticos, como indicaba el creacionismo, ¿no? Que era fijista, aquí no. Estos no son estáticos, sino que cambian y se transforman con el tiempo, ¿no? A través de cambios graduales que ocurren a lo largo de muchas generaciones. ¿Okay? Es importante. Entonces, bueno, hay 4 postulados, bueno, es de 1744, cuando Lamarck propiamente postula su teoría del transformismo. Y bueno, ¿qué dice? Dice que existe la existencia, bueno, plantea la existencia más bien de un impulso hacia la perfección. Este concepto de la búsqueda de la perfección, que por naturaleza propia, las especies caminan y se dirigen hacia un punto de perfección. ¿Okay? Buscan, digamos que, ser la mejor versión de su propia especie, por ponerlo en términos sencillos, ¿no? Lo segundo es la capacidad de los organismos de, digamos, modificarse a los cambios ambientales, ¿no? El cambio de entorno produce que el organismo propiamente cambie, ¿no? Obviamente, el animal con el que es más reconocido por su trabajo son las jirafas, ¿no? Que dice que en algún momento eran de un cuello menos largo, por cuestiones terminan en las condiciones de que las hojas que comen estén más altas, entonces se estiran, ¿no? Buscan la perfección y su entorno las transforma y a través de las generaciones heredan la característica de cada vez su cuello va siendo más largo, que es el tercer punto, la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Entonces aquí están los 3 puntos importantes de la teoría de Lamarck. El entorno provoca un cambio, una transformación en el individuo. Ese cambio desata o desencadena ese impulso de búsqueda hacia la perfección de la propia especie. Y 3, que una vez que se adquiere el cambio, es capaz de ser heredado a las siguientes generaciones. Entonces, esos 3 postulados, los de Lamarck. Hay un cuarto, que en general es el de apoyaba la generación espontánea, Lamarck, ¿no? Y lo plantea en esto del transformismo. Dice, si la jirafa puede pasar de ser chaparra a larga, ¿no? Pues ¿por qué no la materia inorgánica puede pasar de inorgánica a viva? Entonces apoya la generación espontánea. Bueno, al final también, digo, todo lo junta en su obra, ¿cómo se llama? Se parece a la de Newton, ¿no? Que Newton era principios matemáticos de la filosofía natural. Bueno, lo que es Lamarck publica la filosofía zoológica, o por su nombre en francés, Philosophie zoologique, ¿no?
Obviamente, estoy casi seguro que no se pronuncia así en francés, pero nunca tomé clases de francés, pues bueno, ahí se quedaron, ¿no? Y ahí está la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? La influencia del ambiente, el uso y desuso de órganos y la herencia de caracteres adquiridos, ¿no? Como a un resumen más general. ¿Dudas de Lamarck? ¿O todo queda claro con el transformismo francés? Ok. Yo me pregunto si hay algún libro de él. Está propiamente la de filosofía zoológica, ¿no? Que es donde expone esa teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, que es su obra, ¿no? También me parece que en el que les había dicho de biología conceptual, de Luis Antonio Mendoza, creo que de ahí también saqué algunas cosillas de Lamarck. En general es eso, ese libro habla mucho de teorías, más que de procesos químicos y así, ¿no? Habla mucho de esa parte de los conceptos aplicados hacia la biología. Pues creo que en ese libro está un poco más al alcance de sintetizarlo, que no tengas que leer un libro entero sobre la filosofía natural de Lamarck. Entonces, bueno, ahora sí vamos con la chida, ¿no? Con la que más probablemente afianzada tenemos, que es la teoría de Darwin-Wallace, ¿no? Que normalmente se le achacamos nada más a Charles Darwin y hasta ahí, y al pobre Alfred Russel Wallace lo dejamos ahí como olvidado, ¿no? O sea, Russel Wallace está tan olvidado como los otros miembros de Maroon 5 que no son nada, ¿no? Esos güeyes no importan, más o menos en esa propia situación está Alfred Russel Wallace, ¿no? Alfred Russel Wallace es el bajista y el baterista de Guns N' Roses, ¿no? Los que nadie conoce, pues ahí está, ¿no? Ese es Alfred Russel Wallace en el mundo digamos, de la biología, ¿no? Es el olvidado, ¿no? Normalmente le achacamos la teoría exclusivamente a Darwin. Pero bueno, puede ser, ¿no? Estoy seguro que si a alguien le preguntas, hasta el más fan de Green Day, dime a alguien que no sea el vocalista, no te vas a saber decir ni quién es, ¿no? Pero, o sea, un poco va hacia ese sentido. Pero bueno, entonces, la teoría de Darwin-Wallace. Entonces, el buen Charles, ¿no? Se quedará así para los compas, Charles. En 1831, ¿no? Bueno, ya un poco entrado en años, ¿no? Él nace en 1809 y en 1831 saca, bueno, tenía 22 años, tampoco tan entrado, de hecho era más joven que yo, un año más joven que yo cuando se fue como naturalista a una expedición científica en un bergantín, ¿no? Que básicamente era un barco relativamente ni tan grande ni tan chiquito, de la Armada Británica, que fue el Beagle, ¿no? Entonces, el Beagle realizó una expedición de 5 años, de 1831 a 1836, y le dieron la vuelta al mundo, ¿no? Realmente se fue de Darwin World Tour, se aventaron, básicamente realmente iba para cartografiar, o sea, para hacer mapas de las costas de Sudamérica, ¿no? Toda la parte de la Patagonia específicamente, ¿no? Ahí Darwin tuvo la oportunidad de estudiar y recoger distintos datos de distintas especies, ¿no? Darwin propiamente conocía las teorías de Lamarck, era realmente la teoría más aceptada hasta la época de Darwin, ¿no? Pero no encontró evidencias de sus observaciones. O sea,
comparó lo que veía en las famosas Islas Galápagos, ¿no? Y como que no encontraba que lo que decía Lamarck se aplicaba a esos casos, ¿no? Entonces, en estas Islas Galápagos estudió principalmente a dos tortugas, dos especies, que fueron los famosos pinzones, que son estos pájaros de distintos picos, que son los más conocidos de Darwin, a los pinzones y a las tortugas gigantes, ¿no? Ahí en las Islas Galápagos, ¿no? Entonces, efectivamente, las primeras tenían variaciones en el pico y las tortugas variaciones en el caparazón, ¿no? En general, el estudio se dio cuenta que pinzones que vivían digamos, en las islas, pero en la zona más rocosa, tienen un pico más grueso, ¿no? Que está hecho para, pues, darle a la piedra. Y los que vivían en zona más poblada de árboles, tenían un pico un poco menos tosco, ¿no? Más adaptado a su propio entorno en el que vivían. Lo mismo con los entornos en los que se desarrollaban las tortugas gigantes, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Se da cuenta que dependía de dónde andaban, ¿no? Pues propiamente, qué ocurría, ¿no? Entonces, bueno, esto es, acuérdense que termina en el 36, ¿no? Aunque en el 1831 inicia su viaje. Entonces, bueno, quien hizo prácticamente lo mismo fue Wallace, ¿no? Alfred Russel Wallace. Él también viaja por todo el mundo, estudia sobre todo aves y mariposas, ¿no? Trabaja en museos, y bueno, estuvo en el Amazonas, en el sureste asiático y en Australia, ¿no? Cuando se dio cuenta, él es el que plantea lo del proceso de selección natural, le escribe una carta a Darwin, ¿no? Al darse cuenta de que digamos que sus conclusiones llegaron al mismo punto, ¿no? Entonces, ya se juntan, ¿no? Comparten los descubrimientos y presentan a la Sociedad Linneana de Londres en 1858, muy importante, hasta lo voy a poner en una caja de texto para que no se nos pase. 1858 presenta Darwin el famoso Origen de las especies. Ahí está. Presentan ante la Sociedad Linneana Inglesa, ¿no? O de Londres, el origen de las especies, ¿no? Ahí está, ¿no? Me fue. El origen es del 59, perdón. El 58 van los dos, luego Darwin en el 59 publica su obra por individual, El origen de las especies, ¿no? Y ahí plantean la selección natural, ahora sí ya todo bien, digamos, con todas las de la ley, ¿no? Entonces hay 4 postulados de la teoría de Darwin-Wallace, ¿no? Va hacia parecido a Lamarck en la primera, que es que las formas de vida no son estáticas, ¿no? Sino que evolucionan y las especies cambian continuamente, ¿no? Unas se originan y otras se extinguen. En ese sentido, sigue un rumbo parecido a Lamarck. No hay estatismo en las especies. El segundo, el proceso de evolución es gradual, lento, continuo y sin saltos, ¿no? Es decir, que no evolucionas de un día para otro, ¿no? Entonces, la evolución requiere paso de muchas generaciones y bastantes años, ¿no? El 3 es que los organismos parecidos se hayan emparentados y describen un antepasado común, ¿no? Por ejemplo, eso de cuando presenta el origen del hombre, ahora sí lo de esta confusión de venimos de los changos, no venimos de los simios, no es un antepasado en común, ¿no? Pues están emparentados, ¿no? Propiamente el hombre como especie, el ser humano, entra en la categoría de primate, ¿no? Es diferente primate humano de simio y chango, ¿no? Que si les interesa,
lo que es mono, perdón, no chango. Simio es que no tiene cola, mono tiene cola. Ahí está. Así de fácil es la clasificación en ese sentido. Entonces ahí está. Representan a un organismo común, ¿no? Del que devienen los individuos que existen a día de hoy, ¿no? Y la cuarta es la importante, ¿no? Que la selección natural es la clave para el proceso digamos que, aquí me doy cuenta que lo puse al revés, perdón. El proceso es propiamente la adaptación, ¿no? Lo que ocurre es que un organismo se adapta a ver, también es una de explicación y analogía, pero bueno. El proceso es que una especie se adapta propiamente a su ambiente, ¿no? Y el mecanismo que se ocupa para esa adaptación es la selección natural, ¿no? Que tiene dos fases, que es la producción de una variabilidad, es decir, que la primera generación empieza a tener modificaciones, ¿no? Por ejemplo, los picos de los pinzones, y la segunda es a través de la supervivencia, que los individuos que mejor se adaptan y heredan esos caracteres favorables, pues son los que van sobreviviendo, ¿no? Entonces, en general, no, Darwin nunca planteó así textualmente la frase de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Si le pongo aquí, quien mejor caracteres tiene y es capaz de heredarlos, pues es el individuo que al final va a sobrevivir, ¿no? Pero ahí está. Se dan cuenta, los postulados son bastante sencillos. Es un proceso lento, ¿no? Y gradual. Los comparten, digamos, un antecedente, un antepasado común y describen cómo era. Y la cuarta, la más importante, la selección natural. El proceso de adaptación a través del mecanismo de la selección natural en dos fases. Primero se da la variabilidad, es decir, se da un cambio en los organismos, y el segundo es que sobreviva el que mejor pueda heredar esos caracteres y mejores caracteres de desarrollo. ¿Dudas con la teoría de Darwin-Wallace? ¿No? ¿Todo ok? ¿Todo perfecto? Bueno. Le entra esto de la evolución humana, ¿no? Y describe cómo pasamos de lo que sería, ¿cómo se llama? El Proconsol, luego el Ramipithecus, luego el Australopithecus, luego, ahora sí, el Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, bueno, Neandertal, Homo sapiens y luego Homo sapiens sapiens. Pero eso ya no entra a ser parte del examen. Ya nos preguntan sobre la evolución del hombre. Entonces, hasta aquí terminaría lo que es el tema de evolución. Como pueden ver, es un tema relativamente sencillo. Es más de recordar los postulados y cosillas así. Repito, lo más importante en el examen, o lo que más es probable que le pregunten, es Wallace, Lamarck, y si acaso algo de lo primero de en qué consistían, o sea, simplemente en concepto, no sin los experimentos y las anécdotas, pero pues así se vuelve un poquito más digerible. Lo de creacionismo, vitalismo, panspermia y generación espontánea. Margulis y Oparin, casi no. Siempre lo he visto excluido, al menos en área 3 y 4. En área 2 y 1
sí lo he visto, sí he visto que están preguntas sobre Oparin y Margulis, pero tampoco es súper... se centra como en los postulados más sintéticos, ¿no? Bueno, pues entonces así quedaría por hoy.